Macy nunca exploró el valle ni descubrió la fuente del gemido. La historia del guía podría tratarse de una superstición de la zona. El gemido pudo haber sido simplemente el viento. Claro, sí, el viento. Sin embargo, hay mapas del valle que revelan que está rodeado por acantilados escarpados, lo que hace imposible que los gules escapen. En teoría, este valle podría servir como receptáculo para las tribus que quieran atrapar, pero no destruir a los muertos andantes. 1975 después de Cristo. Al-Mark, Egipto. La información relativa a este brote proviene de varias fuentes. Entrevista a los habitantes del pueblo que fueron testigos de lo ocurrido. 9 declaraciones juradas del personal militar egipcio de bajo rango y los relatos de Hassim Farouk, un antiguo oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas Egipcias que emigró hace poco a los Estados Unidos, además de la información sobre la investigación de varios periodistas internacionales que han preferido mantener sus identidades en secreto. Todas las fuentes corroboran la historia sobre un brote de origen desconocido que atacó e invadió este pequeño pueblo egipcio. Las llamadas pidiendo ayuda no obtuvieron respuesta a la policía de otros pueblos y al comandante de la base de la Segunda División Armada de Egipto en Jabal Garib, a tan solo 57 kilómetros. En un extraño giro de los acontecimientos, el operador del teléfono de Jabal Garib también era un agente israelí del Mossad que pasó la información a los cuarteles generales de la FDI en Tel Aviv. Tanto el Mossad como los integrantes de la Fuerza de Defensa de Israel se tomaron la información como una patraña y la hubieran olvidado rápidamente si no hubiera sido por el general Jacob Korsunsky, un ayudante de la primera ministra Golda Meir. Judío estadounidense que fue colega de David Shor, Korsunsky estaba al tanto de la existencia de los zombies y de la amenaza que suponía si no le suponían obstáculos. De forma impresionante, Korsunsky convenció a Meir para que formara una misión de reconocimiento para investigar Al-Mark. La infección se encontraba en aquel momento en su día 14. 9 supervivientes habían formado una barricada en la mezquita del pueblo con un poco de agua y sin comida. Con el consentimiento de Korsunsky, una patrulla de paracaidistas descendió al centro de Al-Mark y tras 12 horas de batalla eliminaron a todos los zombies. Se sospecha que esta historia tuvo un final salvaje. Algunos creen que el ejército egipcio rodeó Al-Mark, capturó a los israelíes y preparó su ejecución allí mismo. Cuando suplicaron a los supervivientes que mostraron a los soldados los cadáveres de los zombies, los egipcios permitieron a los israelíes pasar de un modo seguro hasta sus hogares. Otros llevaron esta posibilidad más lejos, dando lugar a que la tomaran como una de las razones de la tregua egipcio-israelí. No existen pruebas consistentes que sostengan esta historia. Korsunsky murió en 1991. Sus memorias, relatos, personajes, comunicados del ejército, los consiguientes artículos en los periódicos e incluso películas sobre la supuesta batalla grabadas por un cámara del Mossad han quedado ocultos por el gobierno israelí. Si esto es cierto, se presenta una cuestión interesante y posiblemente perturbadora. ¿Por qué tendría que convencerse el ejército egipcio de que los muertos vivientes existen a través de testimonios y, al parecer, cadáveres humanos? ¿No tendría que existir un espécimen o varios intacto y con las funciones activas para probar una historia tan impresionante? De ser así, ¿dónde están ahora esos especímenes? 1979 después de Cristo. Sperry, Alabama. Durante su jornada diaria, Chuck Bernard, el cartero de la zona, paró en la granja de los Henrich y vio que no habían recogido el correo el día anterior. Como nunca había ocurrido antes, Bernard decidió llevar el correo a la casa. A 15 metros de la puerta principal oyó lo que parecían disparos, gritos de dolor y llamadas de socorro. Bernard se fue, condujo 16 kilómetros hasta el teléfono público más cercano y llamó a la policía. Cuando 2 ayudantes del sheriff
y un equipo paramédico llegaron, encontraron a la familia Henrich completamente descuartizada. La única superviviente, Freda Henrich, estaba sufriendo, como se podía ver a la perfección, los síntomas de una infección avanzada. Golpeó a los paramédicos antes de que los ayudantes del sheriff pudieran atarla. Un tercer ayudante, el último en llegar y novato en el cuerpo, sufrió un ataque de pánico y disparó a la mujer en la cabeza. A los 2 hombres a los que había mordido los llevaron al hospital del condado para que los trataran y poco después murieron. 3 horas después resucitaron durante la autopsia, atacaron al coronel y a su ayudante y salieron a la calle. Alrededor de medianoche la ciudad estaba aterrorizada. Había 22 zombies y devoraron por completo a 15 personas. Muchos supervivientes buscaron refugio en sus casas. Otros intentaron huir del pueblo. 3 colegiales se las arreglaron para subir a lo alto de la torre de agua. Aunque estaban rodeados, varios gules intentaron escalar la torre, pero volvieron a caerse al suelo. Estos niños permanecieron a salvo hasta que los rescataron. Un hombre, Harran Lee, tenía en su casa un subfusil Uzi modificado, una escopeta paralela recortada y 2 pistolas Magnum del 44. Una era un revólver y la otra una automática. Los testigos afirman que vieron a Lee atacar a un grupo de 12 zombies, disparando con la Uzi en primer lugar y a continuación con las otras armas. Cada vez Lee disparaba al torso de los zombies, provocándoles gran daño pero sin matarlos. Como se le terminaba la munición y a su espalda había un montón de coches destrozados, Lee intentó disparar a la cabeza con una pistola en cada mano. Como las manos le temblaban mucho, Lee no acertaba mucho tiro. El autoproclamado salvador de la ciudad terminó siendo devorado al instante. Por la mañana, los ayudantes del sheriff de los pueblos colindantes con la policía del estado y con grupos de voluntarios se reunieron en Sperry. Iban armados con rifles de caza con miras y sabían que el tiro en la cabeza era mortal. Un cazador de la zona había aprendido esto al defender su casa, así que rápidamente acabaron con la amenaza. La explicación oficial proporcionada por el Departamento de Agricultura fue la histeria colectiva a causa de un escape de pesticida en el nivel freático del pueblo. El Centro de Control de Enfermedades se deshizo de todos los cuerpos antes de que pudieran realizarse las autopsias. La mayoría de las grabaciones de radio, las imágenes de las noticias y las fotografías de los particulares se confiscaron inmediatamente. Varios supervivientes rellenaron 175 declaraciones juradas. 92 de esos casos se han llevado a la corte, 48 aún están por resolver y el resto han sido retirados, misteriosamente. Se ha presentado recientemente una declaración con motivo del acceso a las imágenes de los medios de comunicación que se vieron confiscadas. Al parecer, para que se tome una decisión habrá que esperar años. Octubre 1980 después de Cristo. Maricela, Brasil. Las noticias de este brote en principio provenían de Madre Verde, un grupo medioambiental que pretendía atraer la atención sobre las difíciles condiciones que los indios locales sufrían a causa de la adquisición y la destrucción de su tierra. Los ganaderos, que pretendían conseguir sus objetivos utilizando la violencia, se armaron y se dirigieron al poblado indio. Cuando se encontraban en lo más profundo de la selva tropical, les atacó un enemigo aún más terrorífico, una horda de más de 30 zombies. Todos acabaron devorados o resucitaron convertidos en muertos andantes. 2 supervivientes consiguieron llegar al pueblo más cercano, Santarém. Ignoraron sus advertencias y los informes oficiales explican que la batalla fue una insurrección de la población india. 3 brigadas armadas se encaminaron hacia Maricela. Como no encontraron ningún rastro de los no muertos, se dirigieron al pueblo indio. Lo que ocurrió a continuación lo negó mediante comunicado oficial el gobierno brasileño, pero sabían que se trataba de un ataque de muertos andantes. Los relatos de los testigos describen la masacre exactamente como tal, con las tropas del gobierno matando a todo ser que caminara, tanto zombi
como humano. De forma irónica, los miembros de Madre Verde también negaron esta historia, afirmando que en realidad el gobierno brasileño se inventó esta patraña de los zombies para justificar la masacre de los indios. Buena parte de las pruebas provienen de un sargento mayor retirado del Departamento de Artillería del Ejército brasileño. Cuenta que durante los días precedentes a la batalla habían requisado prácticamente todos los lanzallamas del país. Tras la operación habían devuelto las armas vacías. Diciembre 1980. Después de Cristo, Juruti, Brasil. Esta estación remota, a más de 480 kilómetros río abajo de Maricela, se convirtió en la escena de varios ataques 5 semanas después. Los zombies surgieron del agua, por toda la ribera. El resultado de estos ataques, el número, la respuesta, las bajas, aún se desconoce. 1984 después de Cristo. Cabrio, Arizona. Este brote, mucho más leve considerando el espacio y las personas involucradas, apenas se considera de clase 1. Sin embargo, las ramificaciones representan uno de los acontecimientos más significativos en el estudio del solanum. El incendio en una escuela elemental causó la muerte a 47 niños a causa de la inhalación del humo. La única superviviente, Helen Ames, de 9 años, escapó saltando desde una ventana rota, pero sufrió profundas laceraciones y pérdida de sangre. Salvó la vida gracias a una transfusión de urgencia del banco de sangre. En media hora, Helen comenzó a sufrir los síntomas de una infección de solanum. El personal médico no lo entendía y sospecharon que la sangre estaba contaminada por otras enfermedades. Mientras le realizaban las pruebas, la niña murió. Delante de los empleados, los testigos y los padres, resucitó y mordió a la enfermera que estaba atendiéndola. Ataron a Helen, pusieron a la enfermera en cuarentena y el médico de guardia contó el caso a un colega de Phoenix, Arizona. 2 horas más tarde, los médicos del Centro de Control de Enfermedades llegaron escoltados por las fuerzas de la ley de la zona y agentes federales sin identificación. Llevaron en avión a Helen y a la enfermera infectada a un lugar sin revelar para un tratamiento avanzado. Confiscaron todos los informes del hospital y el banco de sangre. No permitieron a la familia Ames acompañar a la niña. Tras una semana sin recibir noticias, les informaron de que su hija había fallecido y que había tenido que incinerar el cuerpo por motivos sanitarios. Este caso ha sido el primero registrado que demuestra que el solanum puede transferirse desde la sangre almacenada en un banco. Esto plantea las siguientes preguntas. ¿Quién fue el donante con la sangre infectada? ¿Cómo pudo tomarse su sangre sin que el sujeto supiera que estaba infectado y por qué nunca se supo nada sobre el donante? Además, ¿cómo se enteró el CCE del caso Helen tan rápido? El médico de Phoenix se negó a que le entrevistaran. ¿Y por qué respondió la agencia tan rápido? Aunque no es necesario decirlo, la teoría sobre una conspiración rodea aún este caso. Los padres de Helen han presentado una demanda contra el CCE con el único propósito de conocer la verdad. Sus declaraciones han contribuido en la investigación de este caso del autor. 1987 después de Cristo. Khotan, China. En marzo de 1987, varios grupos de disidentes chinos informaron a Occidente sobre un desastre cerca de la planta de energía nuclear de Xinjiang. Tras varios meses negando la historia, el gobierno chino anunció de modo oficial que había habido un fallo en las instalaciones. En un mes, la historia cambió de intentar realizar sabotaje, unos terroristas contrarrevolucionarios. En agosto, Tika, un periódico sueco, publicó la historia de que un satélite espía de Estados Unidos sobre Khotan había fotografiado tanques y otros vehículos armados disparando a quemarropa a lo que parecían ser grupos desorganizados de civiles que intentaban entrar en la planta nuclear. Otras fotografías revelan que algunos de los civiles rodeaban a los otros y los desmembraban y se comían sus cadáveres.
El gobierno estadounidense niega que su satélite aportara tales imágenes y Tika se retractó de tal historia. Y lo que ocurrió en Khotan fue un brote zombie, entonces hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo empezó el brote? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se contuvo al final? ¿Cuántos zombies había? ¿Entraron en la planta? ¿Cuánto daño causaron? ¿Por qué no ocurrió algo parecido al desastre de Chernobyl? ¿Escapó algún zombi? ¿Ha habido más ataques desde entonces? Una parte de la información que aporta cierta credibilidad a la historia del brote proviene del profesor Zhuang Zhou, un disidente chino que había desertado a Estados Unidos. Juan conocía a un soldado que había participado en aquel incidente. Antes de que lo enviaran a un centro de reeducación junto con otros testigos, el joven le contó que el nombre clave de aquella operación era Pesadilla del Despertar Eterno. Aún hay otra pregunta. ¿Cómo empezó este brote inicial? Tras leer el libro de David Shore, en especial la sección sobre cómo capturaron un zombi de dragón negro las tropas comunistas chinas, es lógico sacar la conclusión de que el gobierno chino tuvo o aún tiene su propia versión de Flor de Cerezo y Esturión, su propio proyecto para crear un ejército de no muertos. Diciembre de 1992 después de Cristo. Monumento Nacional Joshua Tree, California. Varios excursionistas y viajeros de este parque en el desierto encontraron una tienda de campaña y equipos abandonados junto a la carretera principal. Investigando las historias, los guardas del parque descubrieron una escena horripilante a 2 kilómetros del campamento abandonado. Encontraron a una chica de unos 20 años muerta, con la cabeza destrozada a golpes de piedra y su cuerpo cubierto de marcas de mordeduras realizadas por otro humano. Una investigación más a fondo, realizada por la policía local y nacional, identificó a la víctima. Se trataba de Sharon Parsons de Oxnard, California. Ella y su novio Patrick McDonald acamparon en el parque la semana anterior. Todos los boletines difundidos por los medios de comunicación apuntaban hacia McDonald. La autopsia completa de Parsons reveló un hecho que sorprendió al juez de instrucción del caso. El nivel de descomposición de su cuerpo no cuadraba con el tejido cerebral. Además, el esófago contenía restos de carne humana que coincidían con el grupo sanguíneo de McDonald. Sin embargo, las muestras de piel que había debajo de las uñas encajaban con un tercero en discordia, Devin Martin, un fotógrafo de la fauna salvaje y solitario que había recorrido en bicicleta el parque un mes antes. Como tenía pocos amigos, no tenía familia y trabajaba como autónomo, la desaparición de Martin nunca se denunció. Una búsqueda completa en el parque no reveló nada. El vídeo de vigilancia de una gasolinera en Diamond Bar reveló que McDonald había parado allí brevemente. El empleado de servicio describió a McDonald como demacrado, frenético y llevando un trapo lleno de sangre sobre el hombro. La última vez que se vio a McDonald iba en dirección oeste, hacia Los Ángeles. Enero 1993, después de Cristo. Centro de Los Ángeles, California. Aún se está realizando una investigación en relación a la primera fase de este brote, incluyendo cómo se expandió en un principio a las zonas cercanas. El brote lo detectó primero un grupo de jóvenes, miembros de una banda callejera conocida como los VBR, a los Venice Boardwalk Red. Entraron en aquella zona de la ciudad para vengar a uno de sus miembros, asesinado por una banda rival conocida como los Perros Negros. Alrededor de la 1 de la madrugada, entraron en una zona industrial casi abandonada donde los perros tenían su guarida. Lo primero que notaron fue que no había vagabundos. La zona era conocida por su gran barrio de chabolas que había en un solar desocupado. Las cajas de cartón, los carros de la compra y demás parafernalia que pertenecía a los sin techo estaban desparramados por toda la calle, pero no había señal de alguna de ellos.
Iban prestando muy poca atención a la carretera y el conductor del vehículo de los Reds atropelló por accidente a un peatón que se movía muy despacio. El conductor perdió el control de el camino y viró bruscamente hacia el lado de uno de los edificios. Antes de que los Reds pudieran atender al vehículo que se había estropeado o reprender a su compañero por su falta de habilidad al volante, vieron moverse al peatón que habían atropellado. Aunque tenía la columna rota, la víctima empezó a reptar hacia la banda callejera. Uno de los Reds sacó una pistola de 9 milímetros y disparó al hombre en el pecho. Este acto no solo no paró al hombre, sino que envió una onda de sonido a un radio de varias manzanas. Abrió fuego varias veces más, todos hacia su objetivo, sin producir resultado alguno. El último disparo fue directo al cráneo y lo mató. Los Reds nunca tuvieron tiempo de descubrir exactamente lo que lo había matado. De repente oyeron un gemido que parecía proceder de todas direcciones. Lo que creían que se trataba de las sombras de las farolas era un grupo de más de 40 zombies que se acercaban desde todas las direcciones. Como tenían el coche estropeado, los Reds fueron calle abajo, literalmente atravesaron una pequeña línea libre entre los muertos vivientes. Tras varias manzanas se encontraron irónicamente a los miembros que quedaban de los perros negros, también a pies después de los zombies hubieran invadido su guarida y destrozado sus coches. Cambiaron la rivalidad por la supervivencia. Las dos bandas pactaron un cese de fuego y se dispusieron a buscar un medio de escapar o un refugio seguro. Aunque muchos de los edificios bien construidos, almacenes sin ventanas, les hubieran servido de buenas fortalezas, estaban cerrados o, en el caso de lo que habían sido abandonados, entablados y no podían entrar. Como conocían mejor la zona, los perros tomaron la iniciativa y sugirieron que debían dirigirse al instituto de Soto Junior, un edificio pequeño a una distancia fácil de cubrir corriendo. Con los zombies a pocos minutos de distancia, las dos bandas llegaron al instituto y para poder entrar rompieron una ventana del segundo piso. Al hacer esto activaron la alarma antirrobo que además alertó a todos los zombies que se encontraban por la zona, aumentando su número a más de 100. La alarma, sin embargo, era el único aspecto negativo de aquel reducto formidable. En los términos de una fortaleza, de Soto era una elección excelente, una construcción de cemento armado sólida, con rejas y cubiertas de ventanas con mallas y puertas de madera maciza cubiertas de acero hacían fácilmente defendible aquel edificio de 2 plantas. Una vez dentro, el grupo actuó con una prudencia admirable, estableciendo un plan de secundario, comprobando todas las puertas y las ventanas para estar más seguros, llenando todos los recipientes que pudieron de agua y almacenando sus propias armas y municiones. Como creyeron que la policía era peor enemigo aún que los muertos vivientes, ambas bandas usaron el teléfono para llamar a las bandas callejeras aliadas en lugar de las autoridades. Ninguno con los que lograron contactar se creyó lo que estaban escuchando, pero prometieron llegar lo antes posible. Este último acto fue, en otro giro irónico, uno de los pocos casos de exceso de medios jamás registrado en una insurrección de no muertos. Bien protegidos, bien armados, bien liderados, bien organizados y extremadamente bien motivados, los miembros de las bandas fueron capaces de matar a los muertos vivientes desde las ventanas de arriba sin perder a ninguno de los suyos. Los refuerzos, bandas callejeras aliadas que prometieron ofrecer apoyo, llegaron desafortunadamente al mismo tiempo que la policía de Los Ángeles. El resultado fue el arresto de todos los involucrados. El incidente se definió oficialmente como un tiroteo entre bandas callejeras de la zona. Tanto los Reds como los perros intentaron transmitir la verdad a todos los que quisieran escucharla. Su historia se explicó como una ilusión psicótica producida por el hielo, un narcótico popular en esa época. Como la policía y los refuerzos de los miembros de otras bandas solo vieron cadáveres muertos a tiros pero a ningún zombi, nadie pudo actuar como testigo. Los cuerpos de los no muertos fueron recogidos e incinerados. Como a casi todos ellos habían sido vagabundos, no se pudo identificar a ninguno y tampoco los echaron en falta.
declararon culpables de asesinato en primer grado a los miembros originales de las bandas que se vieron involucradas y la sentencia fue cadena perpetua en algunas de las prisiones de California. Todos fueron asesinados el primer año de su encarcelación, supuestamente por miembros de bandas rivales. Esta historia habría acabado aquí si hubiera sido por un detective de la policía de Los Ángeles que pidió permanecer en el anonimato. Ella leyó sobre el caso Parson McDonald varios días antes y estaba intrigada por los detalles más extraños, así que en cierto modo creyó las historias de los miembros de las bandas. El informe del juez de instrucción le dio el argumento más convincente, cuadraba perfectamente con la autopsia de Parson. El último clavo en el ataúd fue una cartera que se había encontrado en uno de los no muertos, un hombre de unos 30 años que parecía ir mejor vestido y aseado que la mayoría de los vagabundos. La cartera pertenecía a Patrick McDonald. Como el propietario tenía un disparo en la cara de una bala del calibre 12, no había forma exacta de identificarlo. La detective anónima creyó que era mejor no decírselo a sus superiores por miedo a la acción disciplinaria. En lugar de eso, ella copió el informe del caso al completo y lo presentó al autor de este libro. Febrero 1993 d.C., este de Los Ángeles, California. A la 1:45 de la a.m., de la madrugada, Octavio y Rosa Melgar, los propietarios de una carnicería, se despertaron al oír gritos desesperados debajo de la ventana de su habitación en el segundo piso. Asustados al creer que estaban robando en su negocio, Octavio cogió una pistola y corrió escaleras abajo mientras Rosa llamaba a la policía. Encogido cerca de una boca de alcantarilla, había un hombre tiritando y sollozando, cubierto de barro, vestido con un mono de trabajo andrajoso del Departamento de Sanidad, y le salía a borbotones la sangre del muñón donde una vez había tenido el pie derecho. El hombre, que no quiso identificarse, gritó varias veces a Octavio para que cubriera la boca de la alcantarilla. Sin saber qué más hacer, Octavio obedeció. Antes de que la tapa de metal encajara en su sitio, Octavio creyó oír un sonido parecido a un gemido lejano. Cuando Rosa sujetó la pierna herida del hombre entre llantos y gritos, contó que él y 5 trabajadores sanitarios estaban inspeccionando la unión de una boca de tormenta cuando les atacó un grupo numeroso de locos. Al describir a los asaltantes, dijo que iban cubiertos de harapos y heridas, gruñendo en lugar de hablar, y se aproximaban a ellos cojeando de modo regular. Las palabras del hombre se desvanecieron en una ininteligible concatenación de frases, gruñidos y sollozos antes de que se quedara inconsciente. La policía y los paramédicos llegaron 90 minutos más tarde. Para entonces el hombre habría muerto. Cuando recogieron su cuerpo, los oficiales de la policía de Los Ángeles interrogaron a los Melgar. Octavio mencionó que él había oído gemidos. Los oficiales tomaron nota, pero no dijeron nada. 6 horas después, los Melgar oyeron en las noticias de la mañana que la ambulancia que transportaba al muerto se había chocado y había explotado de camino al hospital. La llamada por radio de los paramédicos, como pudo la estación de noticias obtenerla, es aún un misterio, consistía principalmente en gritos de pánico afirmando que el muerto había abierto el saco donde se encontraba. 40 minutos más tarde de la transmisión, 4 camiones de la policía, una ambulancia y un camión de la Guardia Nacional se detuvieron frente a la carnicería de los Melgar. Octavio y Rosa vieron como la policía de Los Ángeles acordonaba la zona y levantaban un puesto de campaña grande de color verde militar sobre la boca de la alcantarilla, con un pasaje idéntico de allí al camión. Los Melgar, junto a un pequeño grupo de curiosos, oyeron un eco inconfundible de disparos desde la boca de la alcantarilla. En 1 hora quitaron la tienda de campaña, levantaron la barricada y los vehículos fueron rápidamente retirados. Existe una pequeña duda de que este incidente sea una réplica del ataque en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Los detalles del gobierno sobre lo que exactamente ocurrió en el laberinto subterráneo nunca se conocieron. Los Melgar, alegando razones personales legales,
no hicieron más averiguaciones. La policía de Los Ángeles explicó el incidente como una inspección de mantenimiento y rutina sanitaria. El Departamento de Sanidad de Los Ángeles niega la pérdida de ninguno de sus empleados. Marzo 1994 después de Cristo, San Pedro, California. Si no fuera por Ali Godwin, una conductora de grúa en este astillero del sur de California, y su cámara desechable con 24 fotos, el mundo nunca podría haber sabido la verdadera historia de este brote zombie. Un contenedor sin marcar fue descargado en el SS Mare Caribe, un carguero con bandera panameña de Ciudad de Davao en Filipinas. Durante varios días permaneció en los astilleros esperando la recogida. Una noche el vigilante oyó sonidos dentro del contenedor. Él y varios guardas de seguridad, al sospechar que había inmigrantes ilegales dentro, lo abrieron inmediatamente. 46 zombies salieron en tropel. Los que estaban más cerca fueron devorados. Otros buscaron refugio en los almacenes, edificios de oficinas y otras instalaciones. Algunas de estas estructuras proporcionaron un refugio adecuado, otras se convirtieron en trampas mortales. 4 conductores de grúa intrépidos, entre los que se encontraban Godwin, subieron a sus vehículos y los usaron para crear una fortaleza con los contenedores. Este refugio prefabricado mantuvo protegidos a 13 trabajadores el resto de la noche. A continuación, usaron sus vehículos como armas, lanzando contenedores a los zombies que estaban a su alcance. Para cuando la policía llegó para entrar a las instalaciones había que pasar por varias puertas cerradas. Solo quedaban 11 zombies. Fueron derribados con una descarga de artillería, incluyendo algún tiro fortuito en la cabeza. Se estimó que habían muerto 20 humanos. Los zombies asesinados fueron 39. Los 7 que faltaban se creyó que habían caído al agua y la corriente los había arrastrado. Las noticias calificaron este incidente de intento de robo. El gobierno no hizo declaraciones ni una sola. La dirección del astillero, la policía de San Pedro, incluso la compañía de seguridad privada, que perdió a 8 de sus guardas, permanecieron en silencio. La tripulación del Mare Caribe, su capitán e incluso la propia compañía negaron saber lo que había en el contenedor, que también desapareció misteriosamente. Casualmente, el puerto se incendió el día siguiente al ataque. Lo que hace tan increíble este encubrimiento es que San Pedro es un puerto grande, activo, situado en una de las zonas más pobladas de Estados Unidos. Resulta verdaderamente asombroso cómo el gobierno fue capaz de ocultar casi todas las fuentes de información. Todas las partes implicadas en esta historia califican las fotos y la declaración de Godwin de patraña. La despidieron apelando incompetencia psicológica. Abril 1994 después de Cristo. Bahía de Santa Mónica, California. 3 residentes de Palos Verdes, Jim Huang, Anthony Cho y Michael Kim, contaron a la policía que les habían atacado mientras pescaban en la bahía. Los 3 hombres juraban que Juan estaba pescando en la zona profunda cuando el sedal enganchó una presa grande y extremadamente pesada. Lo que llegó a la superficie fue un hombre desnudo, quemado, parcialmente descompuesto y aún vivo. El hombre atacó a los 3 pescadores, agarrando a Juan e intentando morderle en el cuello. Cho empujó a su amigo y Kim le destrozó la cara a la criatura con un remo. El atacante se hundió bajo la superficie mientras que los 3 pescadores se dirigían a la orilla. El Departamento de Policía de Palos Verdes realizó inmediatamente a los 3 las pruebas de alcoholemia y sustancias estupefacientes. Todas las pruebas dieron negativo. Les interrogaron durante toda la noche y los liberaron a la mañana siguiente. El caso aún está siendo oficialmente investigado, dado el momento y el lugar del ataque. Es lógico suponer que la criatura fuera uno de los zombies del brote original de San Pedro. 1996 después de Cristo. Línea de control, Srinagar, India. Ese extracto ha sido tomado de un informe realizado por el lugarteniente Tagore de las Fuerzas de Seguridad de la Frontera. El sujeto
Se aproximó con un tambaleo lento, como si estuviera enfermo o intoxicado. A través de los prismáticos pude observar que llevaba el uniforme de los soldados pakistaníes, algo extraño ya que ninguno de ellos opera en esta zona. Cuando estaba a 300 metros le ordenamos que parara y se identificara. No accedió. Le dimos un segundo aviso. Siguió sin dar respuesta. Parecía gemir de forma incoherente. Con el sonido de nuestras llamadas aceleró el paso ligeramente. A 200 metros de nosotros activó la primera mina, una mina salteadora estadounidense. Observamos cómo recibía heridas de metralla en la zona superior y anterior del torso. Tropezó, se cayó de boca y luego volvió a ponerse de pie. Y continuó avanzando. Deduje que llevaría algún tipo de armadura. Ocurrió de nuevo lo mismo a 150 metros. Esta vez la metralla le arrancó la mandíbula. A esa distancia pude observar que la herida no sangraba. El viento soplaba en nuestra dirección. Notamos un olor pútrido que provenía del sujeto, parecido al olor de la carne al descomponerse. A 100 metros ordené al soldado Tilak, un francotirador del pelotón, que matara al sujeto. Tilak realizó un disparo directo a la frente del sujeto. El sujeto cayó inmediatamente. No volvió a levantarse ni a hacer ningún tipo de movimiento. Los informes posteriores documentan la recuperación del cuerpo y su autopsia en el Hospital Militar de Srinagar. Poco después el cuerpo fue retirado por la Guardia de Seguridad Nacional. Tras aquello no se ha revelado más información en relación a aquel descubrimiento. 1998 después de Cristo, Zabrost, Siberia. Jacob Taylor, un aclamado realizador de documentales de Canadian Broadcast Company, llegó al pequeño pueblo siberiano de Zabrost con la intención de fotografiar el cadáver de un tigre de dientes de sable intacto y potencialmente clonable. También había encontrado el cuerpo de un hombre de casi 30 años cuya vestimenta encajaba con la de un cosaco del siglo XVI. La filmación debía tener lugar en julio, pero Taylor se anticipó y llegó con un equipo en febrero para familiarizarse con la zona y sus compañeros. Taylor creía que el cadáver humano solo aparecería unos segundos en la película, pero pidió que lo guardaran junto al tigre hasta que regresara. Taylor y su equipo regresaron a Toronto para un merecido descanso. El 14 de junio, algunos miembros del equipo de Taylor volvieron a Zabrost para preparar a los dos sujetos congelados y la excavación para la filmación. Fue la última vez que se supo de ellos. Cuando Taylor llegó en helicóptero con el resto del equipo de la película el 1 de julio, encontró que los 12 edificios del lugar estaban desiertos. Habían signos de violencia y de haber forzado la entrada, incluyendo ventanas rotas, muebles volcados y sangre y pedazos de carne en las paredes y el suelo. Un grito hizo que Taylor volviera al helicóptero. Encontró un grupo de 36 gules, incluyendo a habitantes del pueblo y los miembros desaparecidos de su equipo, comiéndose a los pilotos. Taylor no entendía lo que estaba viendo, pero sí comprendió que debía correr para salvar su vida. La situación parecía desalentadora. Taylor y su cámara, el técnico de sonido y el investigador de campo no tenían armas ni provisiones y se encontraban en mitad del erial siberiano y sin ningún sitio a donde ir a pedir ayuda. Se refugiaron en una granja de 2 plantas que había en el pueblo. En lugar de entablar las puertas y las ventanas, Taylor decidió destruir las 2 escaleras. Almacenaron en la segunda planta toda la comida que pudieron encontrar y llenaron los cubos de agua en el pozo. Utilizaron un hacha, un mazo y varias herramientas pequeñas para destruir la primera escalera. La llegada de los zombies les impidió destruir la segunda. Taylor actuó con rapidez, cogiendo las puertas de las habitaciones de la segunda planta y colocándolas en la segunda escalera. Esto creó una rampa que impidió a los zombies que iban acercándose poder subir. Uno a uno intentaba subir la rampa y eran empujados abajo por el equipo de Taylor. Esta batalla de baja intensidad duró 2 días. La mitad del grupo mantenía a raya a los atacantes mientras la otra mitad dormía, con algodón en los oídos para amortiguar el sonido de los gemidos.
El tercer día, un accidente extraño le dio a Taylor la idea para su salvación final. Como temían que los gules les agarraran las piernas si los pateaban rampa abajo, recurrieron a empujar a los zombis con una escoba de madera de mango largo. El mango de la escoba, muy débil debido al uso, acabó rompiéndose cuando uno de los depravados atacantes lo agarró. Taylor se las arregló para echar hacia abajo al zombi y observó con sorpresa que la punta rota y puntiaguda del mango, que aún estaba en la mano del monstruo, se le clavó en la cuenca del ojo al otro ghoul. Taylor no solo consiguió matar sin querer al primer zombi, sino que también se dio cuenta de la forma correcta de deshacerse de ellos. Entonces, en lugar de intentar tirar a los atacantes por la rampa, el equipo de filmación los incitaba de forma agresiva a que subieran. El que se acercaba lo suficiente para atacar recibía un golpe devastador en la cabeza con el hacha del equipo. Cuando perdieron este arma, se les atascó a un zombi muerto en el cráneo. Lo intentaron con el mazo. Cuando se rompió el mango, recurrieron a un desencofrador. La batalla duró 7 horas, pero al final los cineastas canadienses, exhaustos, habían matado a todos los atacantes. Desde ese día, el gobierno ruso no ha dado una explicación oficial de lo que ocurrió en Zabros. A cualquier oficial que se le pregunte, explica que lo están investigando. Sin embargo, en un país con tantos problemas sociales, económicos, políticos, medioambientales y militares como en la Federación Rusa, hay poco interés por la muerte de unos pocos extranjeros y algunos siberianos atrasados. Taylor, increíblemente, dejó grabando las 2 cámaras durante el incidente. El resultado son 42 horas del metraje más excitante jamás grabado, vídeo digital con el que la película Lawson no puede compararse. Taylor ha tratado durante los últimos años de presentar al menos una parte de este metraje del gran público. Todos los expertos internacionales que han visto el vídeo dicen que se trata de una patraña rodada por un experto. Taylor ha perdido toda la credibilidad en una industria que una vez lo clamó como uno de los mejores. Ahora está en proceso de divorcio y tiene varios litigios pendientes. 2001 después de Cristo. Sidi Moussa, Marruecos. La única prueba de un ataque proviene de un pequeño artículo de la contraportada de un periódico francés. Brote de histeria colectiva en un pueblo de pescadores marroquí. Las fuentes confirman que una condición neurológica que antes se desconocía ha afectado a 5 residentes, provocando que atacaran a sus parientes y amigos en un intento por comerse su carne. Actuando según las costumbres locales, los afectados fueron atacados con cuerdas y pesas. Los llevaron al mar y los lanzaron al agua. Queda pendiente la investigación por parte del gobierno. Los cargos que se le imputan van del asesinato al homicidio por negligencia. No se materializó un juicio por parte del gobierno y no aparecieron informes posteriores. 2002 después de Cristo, San Tomás, Islas Virginia, en Estados Unidos. Un zombi hinchado, empapado, con la piel a tiras, llegó a la orilla de la costa noroeste de la isla. Los habitantes locales no estaban seguros sobre qué hacer, guardaron las distancias y llamaron a las autoridades. El zombi se levantó a trompicones en la playa y comenzó a perseguir a los curiosos. Aunque la curiosidad hacía que se mantuvieran cerca de él, la multitud iba alejándose conforme el ghoul se aproximaba. 2 miembros de la policía de San Tomás llegaron y ordenaron al sospechoso que parara. Como no obedeció, dispararon una sola vez como aviso. El zombi no dio respuesta alguna. Uno de los oficiales le disparó 2 veces en el pecho, sin producir ningún efecto. Antes de que volvieran a descargar munición sobre él, un niño de 6 años, emocionado por los acontecimientos y sin darse cuenta del peligro, corrió hacia el zombi y comenzó a pincharle con un palo. El muerto andante agarró inmediatamente al niño e intentó levantarlo para acercárselo a la boca. Los 2 oficiales corrieron hacia él e intentaron sacar al niño de las garras del zombi. En aquel momento, Jeremiah DeWitt, un inmigrante recién llegado de la isla de Dominica, se adelantó entre la multitud, agarró al brazo de uno de los oficiales y disparó a la cabeza del zombi.
DeWitt quedó absuelto de todos los cargos en un proceso criminal, al considerarse que actuó en defensa propia. Las fotografías del cadáver del zombi demostraron, aunque estuviera muy descompuesto, que era de ascendencia norteafricana o de Oriente Medio. La ropa andrajosa y la cuerda demostraron de forma convincente que la criatura era una de las que lanzaron al mar desde la costa de Marruecos. En teoría, sería posible un espécimen no muerto viajara en las corrientes a través del Atlántico, aunque es el único caso que se ha registrado. En uno de los más extraños giros en el descubrimiento y la supresión de los brotes, este caso ha alcanzado el estatus de celebridad, como con el Bigfoot en el oeste del Pacífico o el monstruo del lago Ness en Escocia. Los turistas pueden comprar fotografías de el zombi de St. Thomas, camisetas, figuras, relojes en la pared, relojes de pulsera, incluso libros infantiles en muchas de las tiendas del centro de Charlotte Amalie, en la capital de la isla. Decenas de conductores de autobuses compiten cada día, a veces ferozmente, por la oportunidad de llevar a los turistas recién llegados del aeropuerto Rey Cyril a la orilla donde apareció el zombi. Tras el juicio, DeWitt comenzó una vida nueva en Estados Unidos. Sus amigos en St. Thomas y su familia en Dominica no han vuelto a saber nada de él. Análisis histórico. Hasta finales del siglo XX, los que han estudiado los muertos vivientes estaban convencidos de que la frecuencia de los brotes permanecía constante a través del tiempo. Las sociedades que habían sufrido más ataques que otras aparentaban eso solo porque mantuvieron los mejores registros. El ejemplo que se elige normalmente es el de la antigua Roma comparada con el comienzo de la Edad Media. Esta teoría fue usada también para calmar a los alarmistas, afirmando que cuanto más y más confiaba la humanidad en su conjunto en la palabra escrita, parecía como si los brotes se volviesen más y más comunes. Este modo de pensar, aunque aún es común, ha caído en el rechazo por algún tiempo. La población mundial aumenta, su centro ha pasado de la zona rural al casco urbano, el transporte une el planeta a una velocidad cada vez mayor. Todos estos factores han llevado a un renacimiento de las enfermedades infecciosas, la mayoría de las cuales creíamos haber radicado hace siglos. La lógica dicta que el solanum puede florecer en un entorno tan bien preparado. Aunque la información se está registrando, compartiendo y almacenando como nunca antes había hecho, esto no puede ocultar el hecho de que los ataques zombie están aumentando y que su frecuencia se refleja en el desarrollo de nuestro planeta. A este ritmo, los ataques solo aumentarán y culminarán en una de las dos posibilidades. La primera es que los gobiernos del mundo tendrán que admitir, tanto privada como públicamente, la existencia de los muertos vivientes y crear organizaciones especiales para tratar con la amenaza. En este escenario, los zombies se convertirán en parte aceptada de nuestra vida diaria, marginados de fácil contención, tal vez incluso vacunados. Ay, ay, ay. La segunda, un escenario más ominoso, podría resultar en una guerra total entre los vivos y los muertos, una guerra para la que ahora tú estás preparado. Apéndice. Diario del brote. Este espacio se ha reservado para un diario de acontecimientos sospechosos que podrían indicar un posible brote. Véase detección. Para las posibles señales. Recuerda, detectarlos pronto y tenerlo todo preparado te asegurará más posibilidades de sobrevivir. Sigue un ejemplo de una entrada de diario. Fecha el 7 del 5 del 14. Hora a las 3:51 de la AM. Lugar, un pequeño pueblo cualquiera, Estados Unidos. Distancia a la que me encuentro, aproximadamente 400 kilómetros. 450 kilómetros. Puntos específicos. Las noticias de la mañana local, Canal 5, han contado que una familia ha sido despedazada y parcialmente devorada por alguna clase de maníaco o maníacos. Parecía que todos los cuerpos habían participado en una refriega muy dura, magulladuras, cortes, huesos rotos, etc. Todos tienen mordiscos grandes en la carne.
Todos murieron de un tiro en la cabeza. Dicen que se trata de un asesinato sectario. ¿Por qué? ¿Qué secta? ¿De dónde? ¿Y quiénes lo dicen? Lo único que se dice el reportero es que la explicación proviene de fuentes oficiales. Ahora se está llevando a cabo una cacería humana. Noté que se trataba solo de la policía, no ciudadanos responsables, y que la mitad de los polis eran francotiradores. No permiten a la prensa asistir a la búsqueda porque la policía no puede garantizar su seguridad. El reportero dijo que los cuerpos fueron llevados de vuelta a la gran ciudad y no al depósito de cadáveres local porque necesitaban realizar una autopsia completa. El hospital a que los llevamos se encuentra solo a 80 kilómetros. Acción realizada. Saqué la lista de control. Llamé a Tom, Greg y Henry. Nos reunimos por la noche en la casa de Greg a las 7:30 de la tarde. Afilé el machete. Limpié y engrasé la carabina y me apunté para practicar en el campo de tiro por la mañana antes del trabajo. Inflé las ruedas de la bici. Llamé al servicio del parque para asegurarme de que el río tiene un nivel normal. Si ocurre algo durante la autopsia en el hospital, tomaremos medidas más serias. Fecha, hora, lugar, distancia a la que me encuentro, puntos específicos, acción realizada. En el libro deja entrever que, por ejemplo, en esto de fecha, hora, lugar, distancia a la que me encuentro, puntos específicos, acción realizada, deja varios, como esto, varias notas, las deja en blanco. Solo se me ocurre que es porque está seguro de que va a haber nuevos brotes. Y por eso lo ha dejado en blanco, porque sabe que a la larga los va a rellenar. Sigo con el libro. Agradecimientos. Primero y sobre todo, gracias a Ed Victor por creer en esto. A David, Jan, Sergei, Jacob, Alex, Carly, Sara, Finchirini, René, Paulo, Jan por las traducciones. Al Dr. Sein y a su equipo por su investigación de campo. A James, el coronel Lofton, por su perspectiva estratégica. Al profesor Somers por los datos. A Sir Ian por el uso de su biblioteca. A Red y Steve por su ayuda en la cartografía. A Manfred por revisar el sótano de un viejo museo. A Artyom por su honestidad y valentía. A Joseph y Mary por hacer que un extraño se sienta bienvenido en su país. A Chandara, Joseph, Hernán, Taylor y Moshe por las fotografías. A Avi por las transcripciones. A Mason por la grabación. A M.W. por las ilustraciones. A Tatsumi por su tiempo y paciencia. A la señora Malone por acortar el camino con el papeleo. Gracias. A Yosen por el viaje. A Trump por una vuelta en coche por el lugar. Al capitán Ashley y a la tripulación de Sao Tome por comprobar la zona. A Alice, Prior, Hugo, Telly, Antonio, Hideki y el Dr. Singh por las entrevistas. A los chicos y a la chica del laboratorio por vosotros sabéis qué. A Anik por su lucidez con la pluma y la espada. Y por supuesto a todos aquellos que pidieron seguir en el anonimato. Las vidas que habéis ayudado a salvar serán vuestro mejor reconocimiento. Aquí se ve a continuación, para finalizar el libro, se ve una foto de Max Brooks y nos dice: Max Brooks vive en Nueva York, pero está preparado para mudarse a un lugar más remoto y defendible cuando el momento lo requiera. Y pone a continuación: Zombie, guía de supervivencia, se acabó de imprimir en Córdoba el 9 de septiembre de 2008 como respuesta a la amenaza de un ataque inminente de los muertos
vivientes. Y aquí se acaba el libro. Fin. A partir de aquí voy a dar mi opinión cortita sobre lo que yo, lo que yo deduzco de este libro tan interesante de Max Brooks. Y es lo siguiente. Lo que más nos habla aquí es que han habido brotes siempre desde la antigüedad y se han ocultado. Que Max Brooks sabe que esto va a pasar tarde o temprano y se está preparando. Que los gobiernos nos ocultan muchísimas cosas y sobre todo de este tema. Sobre todo del brote. Y que nos vamos a dar cuenta, si llegara el momento, cuando ya no se pueda hacer nada y no lo puedan contener. Entonces será cuando ya tengamos los zombies enfrente, será cuando nos demos cuenta. Porque mientras tanto, ellos lo van a estar callando. Y ahora te voy a decir, a ti que me estás escuchando, te voy a decir varias cosas que yo opino. En mayoría de las cosas estoy de acuerdo con lo que dice Max Brooks. Pero lo que yo saco de esto es lo siguiente. Yo hace años soy prepper. Supongo que sabrás lo que es prepper. Entonces, yo simplemente te voy a dar unos datos y tú tómalos si quieres o no. El primero, lo que demuestra todo esto es que desconfíes de los humanos si llegara este momento. ¿Por qué? Porque los humanos en casos extremos sacan lo peor de ellos mismos. Por eso no puedes confiar en los humanos. Debes confiar en ti mismo o en ti misma para poder sobrevivir. No confíes en nadie, porque la única persona que va a cuidar de ti y la única persona que va a estar por ti para sobrevivir vas a ser tú mismo o tú misma. Sí, confía en tu familia, en seres queridos, etc. Pero ten en cuenta esto. Otra cosa, recuerda, a muy pesar mío, te diré, recuerda que los militares son mercenarios y están bajo órdenes. No quiero decir que los soldados sean malos. Los soldados son personas. Pero si están trabajando para un gobierno, reciben órdenes y acatarán esas órdenes. Por eso, recuerda que son mercenarios y trabajan para alguien. Por eso no se puede confiar. Porque si el gobierno les manda que nos eliminen, te van a eliminar. ¿Me entiendes? Y es por eso. Y por último, y no menos importante, no te confíes nunca en vivir en un sitio fijo, por muy amurallado que esté, porque durante el libro te ha explicado Max Brooks que intentarán, tanto los humanos como los zombies, intentarán meterse donde tú estás y robarte, los humanos robarte todo lo que tienes y quitarte tu sitio, tu lugar. Y los zombies pues intentarán pues entrar como sea para comerte. Y por último, decirte una cosa, a ti que me estás escuchando. La verdad es que la humanidad estamos todos vendidos. Hasta pronto.